Hola a todos, mi nombre es Manuel, esto es Historia Bizarra Bizantina y hoy os traigo la reseña de la obra cumbre de nuestras letras, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Este libro, publicado en 1605, supuso un punto de inflexión en la hasta aquel entonces terriblemente asendereada vida de Miguel de Cervantes, puesto que recordemos que su biografía pues, fue bastante pródiga en todo tipo de desastres, penurias económicas, estancias en la cárcel dentro y fuera de la península. Recordemos que fue preso por deudas contra la corona en Sevilla, o sin ir más lejos su año de cautivo en Argel, y fue justamente cuando, contando con más de 50 años, en 1605, publica la primera parte, la que sería primera parte de su obra cumbre, el Quijote, y fue justamente en ese momento cuando la suerte, hasta entonces esquiva, empezó a sonreírse a don Miguel. Esta suerte, bueno, pues le trajo una cierta fama en el último periodo de su vida, en los últimos años de vida. Le trajo una poca envidia e irónicamente le propició unos muy modestos ingresos económicos. Vive Alonso Quijano, conocido como Alonso el Bueno, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre Cervantes no quiere nunca acordarse, por dar lugar a que todos los pueblos y villas de la Mancha tengan el honor de hacer lo propio. Aunque eso sí, en la discutida segunda parte apócrifa del Quijote, el Quijote conocido como Quijote de Avellaneda, escrito por un tal seudónimo Alonso Fernández de Avellaneda, pues este autor especifica que es Argamesilla el lugar del que proviene nuestro héroe. Hay que recordar que Alonso Quijano es un hidalgo lo suficientemente rico como para poder vivir de su patrimonio, aunque el título de don, como vemos una y otra vez a lo largo de la narración, le viene bastante grande por lo menguado de su nobleza. Vive Alonso Quijano junto con su ama y su sobrina, dedicando una gran parte del día y pasando las noches de claro en claro a la lectura de libros de caballería. Tan desmedida es su afición a este tipo de literatura que llega a un punto en el que es incapaz de distinguir entre realidad y ficción, lindando su dolencia con la locura. Y digo lindando y no directamente incidiendo, puesto que detrás de Don Quijote de la Mancha, a lo largo de las dos partes cervantinas del Quijote, vemos como late una inteligencia discreta, templada en un amplio saber. Si nos trasladamos al mundo contemporáneo de Cervantes, entre los siglos XVI y XVII, o lo que es lo mismo, en plena efervescencia del Imperio Español, a caballo entre los reinados de Felipe II, el Rey Prudente, y su muy fugaz y descafeinado sucesor, Felipe III, nos encontraremos con una sociedad en la que los medios de entretenimiento son terriblemente escasos. Apenas el teatro, que es el género literario estrella, aquel que es capaz de brindar a los autores de éxito, fama y riqueza, sirve para entretener a una sociedad que es tremendamente devota del teatro, infinitamente más que de lo que es ahora. También hay que recordar que esa era una sociedad en la que la práctica totalidad de personas eran analfabetas, por lo que en ventas y demás sitios públicos en los que había gran aglomeración de personas, pues se aprovechaba para que los pocos que sabían leer y escribir leyeran en voz alta novelas de caballería para entretener de esta manera al respetable. A todo esto hay que sumar que la novela de caballería, auténtico embrión de la fabulosamente exitosa hoy por hoy novela fantástica, goza en la sociedad cervantina de auténtico delirio, ¿no?, por las masas, puesto que por esa remembranza a un pasado medieval apócrifo que nunca existió, plagado de hechos mágicos o milagrosos, la gente ameniza sus horas de asueto. Es curioso comprobar cómo como más de 4 siglos después de la publicación de la primera parte del Quijote, que venía a ridiculizar este tipo de novelas de caballería, pues pese a contar con una playa de casi infinitas de medios de entretenimiento a nuestro alcance, la novela fantástica actual goza de una envidiable salud. Esta novela que todos conocemos, ¿no?, y que está plagada pues de hechos milagrosos, de magia, de matanzas, traiciones, asesinatos, batallas campales, etcétera, etcétera. Podríamos catalogar la locura de Don Quijote como la del primer ensayo histórico de lo que siglos después se conocería como realidad aumentada. Y es que Don Quijote proyecta a los hechos que le acontecen una nueva realidad extraída de los hechos fantásticos que ha leído en novelas de caballería. Así vemos como los célebres molinos de viento ante los ojos de Don Quijote se transforman en desaforados gigantes que, agitando sus desmedidos brazos, le incitan a una nueva y jamás vista aventura. De la misma manera, esas humildes ventas en las que se hospedan Don Quijote y Sancho, y de las que suele salir manteado Sancho y enfrentado a Don Quijote, a los ojos de Don Quijote se transforman en lujosos castillos en los que doncellas curaban de él y princesas del su rocino. Esto nos lleva a ver cómo afecta esa locura al otro gran personaje de la novela, Sancho Panza. Es Sancho Panza, un labriego del lugar de Alonso Quijano,
al que, calentados los cascos por las promesas de riqueza y botín que le hace su convecino, decide seguirle en el ejercicio de la andante caballería, puesto que espera mejorar su posición social merced al pago de sus servicios, que serán la gobernación de un ducado, de un condado, de un reino o de un imperio. Representa a Sancho Panza el contrapunto de realidad necesario para que el lector entienda debidamente cuáles son las locuras que comete Don Quijote. Y así vemos como es un horrorizado Sancho Panza el que trata de advertir a Don Quijote que lo que realmente está presto a embestir no son gigantes, sino molinos de viento. Recordemos que los molinos de viento, durante la época en la que se narra la novela, a principios del siglo XVII, pues la verdad es que son un adelanto de la técnica totalmente novedoso. Sancho Panza, de la misma manera que Don Quijote es un loco cuerdo, Sancho Panza sigue a su amo pese a los disparates que comete, pero no obstante da repetidas muestras de buen discernimiento. Y también una cosa muy característica de él es que es capaz de encajar una multitud incesante de refranes que vienen muy a cuento. Refranes de los que Don Quijote una y otra vez se siente envidioso, puesto que él, que se sabe mucho más culto, es incapaz de poner estos refranes tan en consonancia como lo hace Sancho. Otros personajes interesantes, aunque con un peso bastante menor en la narración, son las parejas conformadas por la sobrina y la ama, y el cura y el barbero de su pueblo. En el caso de la sobrina y la ama de Alonso Quijano, pues estas ven como progresivamente horrorizadas como la deriva mental de su tío y su amo es cada vez peor. Y de esta manera deciden cortar por lo sano con la fuente de todos sus males, que no es otra sino la lectura de los libros de caballería. Así llegamos a una de las escenas más famosas de esta primera parte del Quijote, que no es sino la del escrutinio que le hacen a la biblioteca de Alonso Quijano, recurso literario que le sirve a Cervantes para salvar de la quema a las novelas de caballería que él considera que son dignas de seguir existiendo. Esto enlaza con la otra pareja que hemos mencionado antes, la del cura y el barbero de su pueblo, que pese a gozar como todos de las sabrosas locuras que hace la andante pareja conformada por Don Quijote de la Mancha y Sancho Panza, pues siempre intentan reconducir a Don Quijote de la Mancha a la perdida senda de la cordura de Alonso Quijano. Por último, cabe destacar la figura de la célebre Dulcinea del Toboso, que pese a ser omnipresente en el relato, verdaderamente nunca llegamos a conocer. Alonso Quijano, sabedor de que uno de los requisitos sine qua non para ser caballero andante es tener una dama de la cual enamorarse, y conocedor de que cercano a su lugar hay una labradora rica llamada Aldonza Lorenzo, decide, pese a no conocerla, erigirla como la dama de su destino para de esta manera cumplir con uno de los requisitos fundamentales para ser caballero andante y encomendarse a ella cada vez que va a entrar en combate, encomendarse a ella antes de cada una de las peripecias que le acontecen. Aquí vemos cómo Cervantes una vez más aprovecha para ridiculizar en extremo a las novelas de caballería, pues nos presenta las veces que parece ser que conocemos a la que podría ser Dulcinea del Toboso, nos la presenta como una labradora zafia y fea y misericordiamente alejada del canon de belleza. Cervantes, en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, emplea un peculiar recurso narrativo propio, por otro lado, de las novelas de caballería, y es presentarse no como el autor, sino como la persona que simplemente ha encontrado por casualidad unos cartapacios escritos en árabe que han sido volcados, han sido trasladados al español por un morisco aljamiado. De esta manera, y merced a este peculiar recurso narrativo, pues realmente Cervantes se presenta más como el editor que el escritor de la obra de Don Quijote de la Mancha, honor que le reserva al historiador arábigo Cide Hamete Benengeli. Esto sirve una vez más para ridiculizar a las novelas de caballería, que recordemos que solían estar escritas por alguien famoso, y en el caso de los orígenes de Don Quijote pues son bastante esquivos, puesto que han sido narrados por un infiel, ¿no? Este llamado Cide Hamete Benengeli. Este recurso del manuscrito encontrado por casualidad pues ha sido utilizado en numerosas ocasiones, incluso en obras recientes, como por ejemplo el manuscrito carmesí de Antonio Gala o El nombre de la rosa de Humberto Eco. La edición que posee el Quijote es la editada por la Real Academia de la Lengua Española en 2015 a cargo del profesor Francisco Rico, y está publicada a caballo entre el Círculo de Lectores y la editorial Espasa. Estamos ante una edición que consta de un estuche que tiene dos volúmenes, dos muy abultados volúmenes de más de 1600 páginas en ambos casos. Estos volúmenes están impresos en un papel de buena calidad, tienen tapadura con sobrecubierta. Estamos ante una edición bastante sobria, pero muy elegante, muy bonita,
que destaca favorablemente por tener una multitud ingente de notas a pie de página que ayudan a clarificar algunos términos que a merced al paso de los siglos, pues la verdad es que se han ido oscureciendo o directamente significan otra cosa. Y también destaca desfavorablemente por tener un comportamiento en mano bastante cansino, puesto que un volumen de este tamaño, y recordemos que el segundo volumen es prácticamente igual, puesto que ambos tienen 1600 páginas largas, pues cuando se lleva una hora leyendo esto, pues la verdad es que cansa bastante en la mano. Este primer volumen es el que está dedicado a la primera y la segunda parte del Quijote, y este es un volumen de apéndices. Esta edición puede ser encontrada en librería a un precio de 60 euros. De su autor, Miguel de Cervantes, poco se puede decir que no se haya dicho ya. Tuvo una vida plagada de aventuras, pues quiso ser soldado, de hecho estuvo inmerso en la batalla de Lepanto, que como él mismo dejó escrito fue la mayor ocasión que jamás vieron los siglos pasados, presentes ni esperan ver los venideros, de la que por cierto sacó el brazo izquierdo estropeado, y 5 años de cautiverio en Argel. También fue preso aquí en la península por deuda. Viajó, fue un incansable viajero, viajó por toda España, viajó por Italia, por el Mediterráneo oriental y occidental, estuvo en Berbería muy a su pesar, quiso ser dramaturgo y poeta, pero al final consiguió la fama en la última parte de su vida por la novela, que recordamos que era un género literario menor, puesto que el dinero y la fama estaban en el teatro en el que se estrella. Pues la verdad es que la vida de Cervantes estuvo plagada de desgracias, pero pese a todo, lo mejor que se puede decir de él, amén de su genio inmortal literario, es que fue una persona que los embates de la vida no le hicieron perder ni la esperanza ni la sonrisa. A modo de conclusión, es decir que debido a la inmensa calidad de la obra hoy reseñada, pues hay innumerables aspectos que se me van a quedar fuera de la reseña, y es que en la primera parte del Quijote pues hay aventuras tan célebres como la de la liberación de los galeotes, la de Yelmo de Mambrino, la de los cueros de vino, la novela del curioso impertinente, etcétera, etcétera. Tengo que decir que la lectura del Quijote, pese a lo que se pueda creer hoy día, es una lectura sorprendentemente moderna, y es que se puede leer sin apenas tener que recurrir en demasía a las notas a pie de página. Y para muestra un botón, la primera vez que yo me leo la primera o segunda parte del Quijote, pues cuento con 15 años y estoy en el ya fenecido segundo curso de bachillerato unificado polivalente, y créanme, yo no era el listo precisamente de la clase. Por todo ello recomiendo encarecidamente la lectura de este libro. Bueno, y hasta aquí llegó la reseña de la primera parte del Quijote. Espero que haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, sugerencia o inquietud, por favor no lo dudes y déjamela en comentarios. Dame un like para recompensar mi trabajo, suscríbete para estar atento a las novedades del canal, y nos vemos en la próxima videoreseña, que ya adelanto que será la de la segunda parte del Quijote, el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. Vale.